Inflación, Débora, 3.7, acá tenemos números bien grandes, inolvidables, 57,8 el año. Bueno, lo sabíamos, solo que el número lo pone en evidencia, la inflación más alta de los últimos casi 30 años en la Argentina. La verdad es que pone en evidencia que la inflación es el gran problema de todas las distorsiones de la economía. Todo lo que seguramente vamos a hablar ahora con los especialistas en la materia tienen su origen en la inflación. Si la Argentina no tuviera estos índices escandalosos de inflación, muchas otras cuestiones podrían arreglarse o revertirse. Lo más dramático es que la inflación en alimentos es más alta todavía que la media. Exacto. Y eso es lo que ha generado que suba la pobreza. Exacto. Más alta la de los alimentos. Luis, ¿cómo estás? Cuartos en una tabla de posiciones, están Venezuela, algunos países africanos. Realmente un bochorno este número, ¿no? Sí, claramente, y refleja esto que decía Débora, lo difícil que le resulta a la Argentina bajar la inflación. Imagínate que en los últimos 70 años, solo 13 años hubo de un dígito de inflación. Siempre, claro, después siempre dos dígitos, o sea, más de 10%, 80% da el promedio de inflación de los últimos 70 años, 80% anual, ¿no? Sí. Esa es la tasa de inflación promedio argentina. Entonces, cuando uno dice, bueno, queremos ser un país normal, ¿cuál es la tasa de inflación normal para la Argentina, ¿no? Y ahí es donde uno se tiene que empezar a preguntar qué es lo que hacemos mal, porque probamos de todo, ¿no? Probamos todos los sistemas cambiarios del mundo, todos los regímenes monetarios del mundo, probamos un montón de atajos, si querés, pero nunca vamos al core de la situación, que es las cuentas públicas. ¿Una normal que sería 10 puntos aproximadamente anual los o países menos? normales hoy tienen menos de 5. 5, Brasil, Uruguay. Pero de vuelta, la pregunta que uno se tiene que hacer como argentino, es decir, bueno, cuando hablamos de inflación baja, ¿qué podemos aspirar? ¿Qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer? Da la sensación que no estamos dispuestos a hacer ningún esfuerzo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Economista aquí con nosotros, señor Alejandro González Escudero. Sí, bueno, Número... tema complicadísimo, pero ¿sabes? Yo me traje el desagregado. Muy bien, trajo todo usted ahí, ¿eh? Sí, esto que marcaba Débora, en alimentos más alto que el número. Que creo que es bastante interesante. Claro. Este es el desagregado para la región Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. El anual es un poquito más bajo, pero no tiene mucha significación eso. Pero fíjate vos, esto... Alimentos y bebidas, 56... Claro, 3 puntos arriba. Por arriba. Pero, por ejemplo, alquiler de vivienda, y esto es interesante porque tal vez se pueda hablar algo de la ley de alquiler, es 31,8. Y el alquiler de vivienda aumentó menos que la inflación. Que la inflación. Al consumidor. Ahí está. Por decirte las cosas que menos aumentaron. Sí. Servicios recreativos y culturales, el esparcimiento, 40%. Y porque la gente mucho no va. No va. Restaurantes y comida fuera de casa, 48%. Claro, menos también ahí bajó. ¿Qué aumentó más? Fíjate vos, productos medicinales, 85%. Un escándalo. 85%. 85% de la salud, 56% de los alimentos. Los medicamentos. Gastos de prepaga, 60,8%. Transporte público aumentó poco, el año pasado aumentaron poco, 38%. Servicios de telefonía, 64%. Y con lo cual te da, desde mi punto de vista, electricidad, gas y otros combustibles, 35%. Que tuvimos no sé cuántos aumentos en el año. Interesante acá, porque se ve que el congelamiento de las tarifas del último tiempo lo dejó un poquito más bajo este año. Pero el acumulado de los 3 últimos años para la electricidad, el gas, da 479%. No, es un escándalo. El tema es cómo salimos, porque leemos estos números como naturalizándolo, ¿no? A mí me gustaría destacar una frase ahí del informe que me pareció extraordinaria. Es una frase de Macri que dice, la inflación es el reflejo de la incapacidad para gobernar. Bueno, Daniel, toda para ustedes. Caballero, buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Porque prometieron algo, salvo un año que crecieron, que anduvieron con el 20 y pico. El primero fue de 40 y pico. El segundo de 24. El tercero ya se le fue. Y el cuarto... Sí, este año un escándalo. Horrible. Pero bueno, tiene que ver, digamos, está claro de que cuando uno hace el balance de los 4 años, ahí creo que el gobierno hizo un montón de cosas bien, pero está claro que la economía no fue lo que funcionó. Y este número muestra eso, más allá de... No, se trabajó mucho por la transparencia. ¿En serio? Sí, por supuesto. La ley de acceso a la información pública, leyes vinculadas con la lucha contra la corrupción. Está la ley, por ejemplo, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluir la figura del arrepentido. En un montón de causas de corrupción. Una política de género importante, haber debatido el tema del aborto, que nunca se había debatido en el Congreso en la historia. Parece que hay un montón de cosas para destacar. Por supuesto que la economía es el punto más flaco de la gestión del gobierno. ¿Y esto cómo se baja?
El tema es cómo se baja, porque todos escuchamos, ponemos números, tenemos placas, decimos, qué barbaridad los medicamentos, qué barbaridad. Pero no baja nunca. Luis dijo, quizás yo te malinterpreté, Luis. Vos dijiste algo así como, bueno, usamos todas las fórmulas, ninguna nos dio resultado. Salvo una. Bueno, que yo creí entender que vos dijiste, bueno, acá nadie se termina poniendo pantalón largo para ajustarse el cinturón, ¿no? ¿Dijiste eso? Exacto. Yo lo que te contradigo brevemente diciendo, la verdad es que los empleados asalariados, que somos unos cuantos, eso nos ajustamos siempre. Nos están ajustando todo el tiempo y aún así la inflación sube. Ese punto es central, porque la idea del Macri asociado al gobierno del ajuste, lo que se ajustó en Argentina en estos años, sobre todo en los 2 últimos años, fue el salario. O sea, fue el poder adquisitivo del salario. De hecho, si tomás toda la gestión Macri, cayó más o menos a un ritmo de 5% por año el salario contra la inflación. Muy acentuado en los últimos 2 años. Ahora, lo que es el ajuste macroeconómico, se hizo un solo de todos los ajustes que había que hacer. Vos tenías 3 ajustes: el ajuste monetario, el fiscal y el externo. Esos eran los 3 desafíos del gobierno de Macri. ¿Y cuál hicimos? El único que se hizo post-2018, por producto de la devaluación, fue el ajuste externo. Pero básicamente fue el apretón del cinturón de todos nosotros que dejamos de consumir, la industria se achicó y entonces importó menos. Luis, pero el ajuste del salario es algo que está proponiendo también el gobierno de Alberto Fernández. No sé si ustedes leyeron las declaraciones este fin de semana de varios funcionarios del gabinete pidiendo moderación en la próxima discusión paritaria. Bueno, entonces, el tema que un año más... Y a mí me llamó la atención esto, que la cláusula gatillo no se aplique. La cláusula gatillo era la gran discusión durante el macrismo, en donde, bueno, el gobierno Macri sostenía que con la cláusula gatillo al menos los igualabas. iban a perder contra la inflación. Sí, y el gobierno de Alberto Fernández le está pidiendo que la cláusula gatillo, es decir, que cuando la inflación sube, tu salario pueda acompañar, no se aplique. Bueno, Débora, hay un punto importante que quedó muy claro en la entrevista del fin de semana televisiva que hizo Alberto Fernández, donde él, cuando empezó a hablar de inflación, hay otra parte de la cual, cuando él le pregunta, bueno, ¿cómo? Sí. Habla de congelamiento nada más. De congelamiento. Bueno, porque estamos con... Claro. También congeló tarifas. Pero ¿cuál es la solución? Bueno, a ver, Diego, pero igual reconozca, el año pasado cuando usamos cláusula gatillo paritaria estaban todos locos, ¿eh? A ver, Diego. Vamos a repasar algo. 35 días de gobierno. No voy a refutar. Hace 5 meses que sabe que es gobierno. Perdón, vamos a 35 días de gobierno, una pequeña listado de 2 cosas que tenemos que hacer. Primero, no voy a hacer una crítica profunda, solamente una palabra que me llama la atención o que me produce un poco de escosor, que usó Seco, que la usó el gobierno anterior, que es atajos. No tomar atajos. Bueno, si no tomamos atajos antes, con lo que hizo Macri, tenemos un camino mucho más largo para recorrer, para recuperarnos. Te puedo hacer una pregunta a vos. ¿Estás pero de acuerdo o no? Pero conteste. Si estás de acuerdo o no con la eliminación de la cláusula gatillo en la discusión paritaria. Conteste. Y hay que en este contexto inflacionario. No, a mí me encantaría que las paritarias se respeten tal cual son, aún con la cláusula gatillo, para emparejar la inflación que fue. Obviamente sería lógico. Aún sin la cláusula gatillo no se respetan las paritarias en casi ningún laburo. O sea que no estás de acuerdo con esta idea del gobierno. A mí me encantaría que todos los laburantes tengamos en todos los oficios, en todos los rubros, el porcentaje de aumento en los salarios idéntica a la de la inflación. Bueno, contestó, listo, contestado. Cada uno repasen sus laburos, donde sea, si nos dan el porcentaje de aumento igualado a la inflación. No, casi ninguno, el 99. Ya vuelvo ahí como... Bueno, pero dale, dale. Me dijiste que responda a Débora y no me dejas decir lo que yo quiero decir. Vamos. Digo, tema de cómo luchar contra la inflación. Sí, ¿cómo? Hay 2 cuestiones. Una es medidas tomadas inicialmente y después el reactivo de la economía, del consumo. Tarifas congeladas, peajes congelados, tenemos transportes congelados, combustible, precio cuidado. Por 180 días, Diego, eso no es luchar contra la inflación. Es para iniciar 6 meses. 8% bajan los remedios. Y pues para reactivar la economía, hoy vi, ahora 18, ahí sin interés. ¿Qué remedios bajaron? Tarjeta alimentar, bono a los jubilados. Perdón, que hablen los economistas. A ver, es un paquete de medidas. Luis, a ver, los economistas, los dos con cara de... Ya estoy con ustedes. Los dos con caras de no a este plan de Brancatelli. Hay un empecinamiento prescriptivo gigantesco en Argentina. ¿Hay un? Empecinamiento prescriptivo es aplicar la misma receta que nunca funcionaron. Escuche. El congelamiento en Argentina nunca funcionó. Funciona durante un par de meses, siempre y cuando... Es que eso es lo que van a hacer. Siempre y cuando... un par de meses y después Siempre y cuando haya consistencia macro. Vos necesitas que la política fiscal, la política monetaria, acompañen el congelamiento. ¿Sabes lo que está pasando hoy? La cantidad de dinero crece al 40% anual y la gente no quiere pesos. Entonces vos estás haciendo una olla, decía recién
Carolina, una olla a presión enorme porque Luis, tenés una política que son totalmente inconsistente con el congelamiento. Economista. ¿Sabes qué prefiero yo, como laburante, pensando en los que menos tienen? Que de acá a 6 meses... la nafta en vez de valer 53, 56, 59, 62, 65, que los peajes en vez de 80 valen 85, 90, 110, que todo aumenta como viene aumentando hasta ahora. ¿Sabes que prefiero que por 6 meses bajen un poco como te apretan el cinturón y que por 6 meses... Bueno, pero... un poco Pará, a ver, de a uno. Meses de alivio, de a uno. Bueno, ahora le pregunto a todos, 6 meses de alivio y después de los 6 meses que ya estoy con López y Formento. A ver, señora. Me parece que lo que no se está tocando es que en realidad lo que falta acá, me parece que tiene que ver con quienes son los formadores de precios. Algo que nunca se logró analizar es cómo a mí una leche que al tambero no le alcanza ni para pagar los gastos, a mí me la cobran de la manera que me la cobran. Es un cambio cultural de nuestro empresariado. Los monopolios junto a una idea de formador de precios que es, me acolchono, como lo dijo acá Rubinstein. Rubinstein dijo, perdimos las elecciones al toque, todos los laboratorios se acolchonaron los precios. Y siguen acolchonándose. Es una cuestión cultural. Perdón. La ley de góndolas es una buena Me encantaría que lo haga. Bueno, no es una cuestión cultural, es una cuestión macro. ¿Es una cuestión? Pablo, las mismas empresas que están acá, los mismos cadenas de retail, de comercialización que están en Argentina, están en Chile, en Perú, en Paraguay, los mismos. Las mismas empresas que venden las y no mismas tienen cosas, este revuelo. y no tienen inflación. Claro. Entonces, ¿cómo vas a decir que es una cuestión cultural o una cuestión de formador de precios? No, es una cuestión macroeconómica. Bueno, que no funciona pero no estamos dando vueltas, perdón, no estamos dando vueltas siempre, perdón. Y bebidas han aumentado más que la inflación. Bueno, estás hablando de 3 puntos de diferencia. Pero perdón, reando Carolina, voy con ustedes. ¿Cuánto hace que estamos con los mismos versos? Que los empresarios, que no sé qué historia. Pero además, 70 años. Nosotros estamos Por metiendo eso. la basura abajo de la alfombra por 6 meses, generando esta olla de presión que en algún momento va a explotar. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Déjame terminar. Mientras tanto, ¿qué hacemos para reactivar todo y que cuando explote la bomba estemos preparados de otra manera? Nada, porque ninguna de las medidas hasta ahora apuntan a eso. 4 años y otra no cosa, criticaste nada. Clara contaba recién de una frase buena del informe, ¿cómo era, Clarita? De la inflación. De Macri, que dice que la inflación es el reflejo de la incapacidad para gobernar. Fíjate, entre 2006 y 2007 la inflación era de un solo dígito. Sí. Cuando se van del kirchnerismo en 2015, la inflación pasa a ser de casi 30%. O sea, y ponían cartelitos, ¿te acordás? Bullrich, 1,8 agosto. No, lo que y yo se quiero decir sorprendían es, con 1,8. nadie puede rasgarse las vestiduras por nadie, por ninguna pero claro, inflación había 30 de paritaria, era 28 de la inflación, 30 paritaria, salía siempre igual. Sabiendo manejar porque no hacen nada para que se reactive la economía. 55 de inflación y tenemos 15 de paritaria. O 20 no tenemos. Señor López. Eso, lo que dice Brancatelli, 35 días de gobierno. No es que no estamos haciendo nada para que se reactive la economía. Mira, hoy tuve una charla con el director del ANSES. Entonces, ¿qué me decía? Me decía, se dio el bono de 5.000 pesos. Se suspendió por 3 meses el pago de la deuda que el 80% de los jubilados y el 100% de los que cobran aguache tienen con el propio Estado porque como no les alcanzaba, deben plata. Me dice, ¿sabés lo que significó para esa gente? Que no es basura debajo de la alfombra, son personas de carne y hueso. Recibir 5.000 pesos más y además no pagar por 3 meses la deuda. Igual no me chicanés, porque yo dije que la gente era basura. Yo lo que dije es lo que se esconde el problema abajo de la alfombra. Así que no digas, no vengas a decir otra cosa. Y lo que digo es, y además se le va a cambiar la tasa de interés. Entonces, lo primero que se hizo fue atender la emergencia. Cuando uno dice, che, la jubilación se subió a 19.000, pero qué bochorno. Ahora tiene que empezar a bajar la inflación. Ahora tiene que empezar a bajar la inflación. De indigencia. Bueno, ¿cómo bajás la inflación? Primero... Escuchen los economistas, porque los políticos... Lo que se está haciendo es un plan de contingencia y es... Suspendo todos los aumentos. Urgencia, claro. No es que suspendo todos los aumentos de por vida, sería un error. No, son 13, eso lo sabemos. El tema es cómo sigue después de eso. Pero lo entendemos, Diego. No. Los marcadores continuos. La inflación es macro, 6 meses? También es cultural. Estuve ayer con una fábrica recuperada, la vieja Aurora, que se llama Renacer. Sí. Para el Mundial de Rusia, ellos decidieron vender directamente a la gente un televisor 7.000 pesos. Sí. La empresa de supermercado más grande de la Patagonia lo tenía a 14.
Es lo que estoy diciendo, los formadores de precios. Gustavo, te puedo hacer una pregunta. Trajo de México y lo puso a 5.000. ¿Y qué dijo la gente? Ah, me estabas estafando. Claro. Entonces, te hago hay una mucho de pregunta. culpa. A ver, pregunta. Si lo hubiera hecho el gobierno de Macri, yo digo por la doble vara. ¿Vos estás de acuerdo con moderar la discusión paritaria y suspender la aplicación de la cláusula gatillo en este contexto inflacionario? Son dos cosas diferentes. Sí, creo que eso... Una cosa es suspender la cláusula gatillo transitoriamente por el mismo tiempo de la emergencia. Otra cosa es moderar la discusión paritaria. Yo creo pero vos sabés que todo el asalariado que tiene la suerte de discutir paritaria viene 20 puntos bajo la inflación. Déjame que te conteste. Yo creo que las paritarias tienen que ser libres y que el gobierno, a partir de marzo, o cuando resuelva el tema de la deuda, porque acá hay otro capítulo, es si no resolvemos el tema de la deuda, nada se puede arreglar. ¿Cláusula gatillo suspendida, estás de acuerdo? ¿Suspender cláusula gatillo? ¿Sí o no? No, estoy de acuerdo hasta marzo. Y en marzo, cuando empiece la discusión paritaria, si arreglamos la deuda, yo creo que hay que hacer un programa a 2 años, a 1 año, a 3 años de recuperación del salario. Bueno, esperamos marzo. Ya estoy con vos, Jorge.